externa. Entonces, para iniciar, esta va a ser la charla sobre las cosas puntuales que la guía de práctica clínica, que se publicó en el 2013 en Colombia, nos va a dar, y esto está enfocado únicamente para las actividades que nosotros podemos hacer en el primer nivel. Este se divide en 6 secciones, pero nosotros vamos a hablar básicamente de las primeras 2, que son el control prenatal y los trastornos hipertensivos, es decir, una guía y pauta de cómo nosotros lo vamos a tratar en este momento. ¿Listo? Para los que no me conocen, mi nombre es María Fernanda Angarita Pérez, soy médica general egresada de la Universidad de Boyacá y especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad Militar Nueva Granada, y actualmente pues ya diplomante en el curso de atención de parto humanizado y ecografía obstétrica de imágenes ginecológicas. Una frase importante que me marcó la vida: busca siempre un qué hacer, cuando lo tengas no pienses en otra cosa que en hacerlo bien, y pues en eso nos vamos a enfocar. Mis lugares de formación: el Hospital Regional de Sogamoso y el Hospital San Antonio de Sobatá, donde realicé tanto mi internado como mi año de rural, y el Gran Hospital Militar Central, que es para casa durante mucho tiempo. Esta va a ser la charla sobre las cosas puntuales que la guía de práctica clínica, que se publicó en el 2013 en Colombia, nos va a dar, y es... No quiero escuchar. Bueno, entonces, para la prevención y detección temprana de las alteraciones del embarazo, ¿qué nos dice la guía de práctica clínica? Que nosotros debemos establecer un modelo de atención de control prenatal, es decir, que nosotros debemos tener un grupo multidisciplinario. ¿Qué nos dice la guía de práctica clínica? Que sea un equipo que permita una comodidad y una cercanía entre la paciente y el personal, es decir, que la paciente se sienta segura de que siempre la van a atender, de que tienen el acceso específico y de que tienen las formas de acceder al control prenatal. ¿Quién lo puede realizar? Medicina general y enfermería. La guía de práctica clínica es muy enfática en decir que sea personal que esté capacitado, que ginecobstetricia debe participar únicamente en la clasificación y reclasificación del riesgo obstétrico en semana 28-30 y en semana 34-36 nuevamente. Para nuestro nivel se debe establecer que las pacientes deben ser derivadas antes del término de la gestación, es decir, de las 37 semanas, para ser valoradas en el segundo nivel en caso de un riesgo específico, para que sean manejadas y direccionadas por el nivel de atención mayor. Siempre se debe contar con un sistema de referencia que es el que yo les estoy mencionando, es decir, que la paciente sepa a qué lugares puede llegar y con qué personal va a contar. El primer control prenatal lo establece la guía de práctica clínica, debe ser en el primer trimestre. Sí, lo ideal sería que la paciente ingresara a nuestra inscripción por debajo de la semana 10. Tanto la cita de inscripción como la primera cita deben tener por lo menos 30 minutos de duración, las demás 20 minutos de duración. Y en esto voy a hacer un énfasis importante, y esto como consejo personal, es que se dediquen en las citas de inscripciones del control prenatal a explicarle a sus gestantes cómo, cuándo, dónde y en qué semana se deben hacer los seguimientos. Es mandatorio que en la historia clínica quede registrado las fechas en las que van a ser citadas, las actividades que se van a desarrollar con cada una de las gestantes y el reconocimiento de que ellas han entendido que ese es el seguimiento que se debe hacer. Si la paciente tiene un seguimiento tardío o un inicio tardío del control prenatal, lo ideal es que la duración de las actividades de esta sean aproximadamente y direccionadas por el nivel de 40 minutos, listo, en el que se hagan las actividades respectivas a el control prenatal completo. Es decir, que si la paciente llega, no sé, a la semana 28 sin ningún control prenatal, ustedes deben inicialmente abordarla con pedirle todos los paraclínicos, tanto del primer trimestre, exceptuando la ecografía de tamizaje, porque se sale de la edad gestacional, y el resto de paraclínicos, y suplementarla con multivitamínicos. Se establece específicamente que la nulípara en primer trimestre del curso normal debe tener un plan de control prenatal de 10 citas.
Una multípara de curso normal debe tener una duración, un número de citas de control prenatal aproximada de 7. Se ha visto y en la evidencia hay que una disminución en el número de citas aumenta la mortalidad de las gestantes. Deben ser controles estructurados con una información adecuada por escrito. Y aquí vuelvo a hacer énfasis en que todo debe quedar registrado. Lo ideal es que nosotros tengamos una lista de chequeo. Esta institución cuenta con una lista de chequeo actualizada que se realizó de parte de ginecobstetricia y está supervisada por la coordinación, está pendiente que se acepte por calidad, en la que se ha determinado trimestre por trimestre, incluyendo la consulta preconcepcional, que se debe tener registrado. Y es lo que vamos a empezar a desglosar en las siguientes diapositivas que vamos a revisar. Siempre en cada trimestre una valoración del riesgo psicosocial. Es decir, que se deben evaluar puntos específicos como el estrés materno crónico, la ansiedad, los trastornos del sueño y la pobre red de apoyo social. Y eso tiene que quedar consignado en la historia clínica que ustedes escriben. Se realiza la valoración del riesgo psicosocial en primero, en segundo y en tercer trimestre y utilizan la escala de Herrera y Hurtado para cuantificar el riesgo que ellas tienen. Si las pacientes tienen antecedentes de importancia, como por ejemplo un antecedente de cesárea, siempre se debe remitir antes de la semana 32 para definir la vía del parto con el nivel que cuente con un quirófano disponible. Estas son pautas de lo que se debe tener como mínimo en el diligenciamiento de la historia clínica del control prenatal. Antes o en la semana 10, consejerías sobre nutrición y dieta. Si bien ellas son enviadas a las actividades de promoción y prevención y van a tener un control con nutrición, se debe colocar que uno da recomendaciones sobre la nutrición, es decir, sobre una alimentación balanceada. No está recomendado que nosotros demos suplementos nutricionales sin el aval de ginecobstetricia. Y en el caso de la dieta y la actividad física, pues son las que conocemos. Restringir el consumo de dietas ricas en carbohidratos y en grasas, y la actividad física por lo menos 30 minutos 3 veces a la semana de actividad anaeróbica, incluyendo también ejercicios del piso pélvico, si les da el tiempo de explicarles cómo se realiza. También el curso de preparación para el embarazo, el parto y el puerperio. Aquí hay algo muy importante y es que se debe establecer los problemas de salud mental, detección de violencia intrafamiliar. Hay escalas que ya más adelante vamos a tratar en las que se debe registrar en la historia clínica que se están realizando las preguntas puntuales para detectar alteraciones en este pues, campo importante para el riesgo psicosocial de la paciente y poderla derivar para tratamiento prioritario. La tamización del cáncer de cuello uterino. Ustedes deben ser muy conscientes de que las lesiones preinvasivas del cuello uterino son mucho más factibles de reconocer en el embarazo por los cambios fisiológicos que se presentan a nivel del cervix. Es decir, que si no tienen citologías previas, si la paciente no cuenta con el registro escrito de esta citología, ustedes deben hacerle la solicitud de la toma de la citología cervicovaginal para hacerle un tratamiento dirigido en el caso de que se presenten lesiones o para continuar la tamización en el caso de que salga negativa a la edad correspondiente posterior al posparto. Se debe dejar escrito consejerías sobre intervenciones principalmente de la suspensión del tabaquismo, el consumo de sustancias psicoactivas y del alcohol en el embarazo. Esto se debe consignar en cada control prenatal que ustedes registren. Antes de la semana 36, como adicional a lo que ya mencioné antes, se debe dejar escrito, y ustedes ya pueden leer en la literatura sobre esto, sobre el plan de atención del parto, la preparación para el parto, cómo ellas deben manejar el dolor para el trabajo de parto, qué medidas pueden tener en casa para ir controlando ese dolor. ¿Listo? Las otras planificaciones del parto incluyen dónde lo van a tener, si van a poder estar acompañadas o no dentro del parto, y la
explicación de que ellas pueden solicitar analgesia durante el trabajo de parto y que ya no se hacen ciertas actividades de rutina específicas que se les determinaban antes, como el rasurado del área perineal, como el que estuviera en ayunas o que no tuviera una adecuada hidratación. Todas esas cosas se le deben enseñar puntualmente a la paciente, sobre todo después de la semana 36, en la que ya se aproxima el término para la atención del parto. Siempre enseñar signos de reconocimiento del trabajo de parto, más énfasis en pacientes que son de áreas rurales, que tienen que establecer una ruta para poder llegar lo más a tiempo que se pueda al centro, pues a nuestro hospital. Otras charlas que también se deben dar con la gestante: los cuidados del recién nacido, el autocuidado postnatal, y siempre dejar registrada la asesoría en planificación familiar. Entonces, sé que son muy insistentes, pero estas recomendaciones puntuales que hace la guía de práctica clínica son estamentos que nos dejan como obligatoriedad dejarlos registrados en la historia clínica. En las pacientes que ya completen las 38, 39 semanas y hasta considerar ya un embarazo prolongado por encima de las 40 semanas, se debe identificar bien y siempre se debe dejar el registro de la fecha de última regla si es confiable, de la edad gestacional que se calcule por la primera ecografía que se tome. Sin embargo, la primera ecografía debe ser una ecografía que reporte la longitud cráneo-nalga, que es la que establece realmente una estimación puntual de la edad gestacional sobre la cual nosotros nos podemos basar. Sin embargo, para estar más seguros, pueden calcular la edad gestacional por la ecografía de tamizaje, pero siempre dejar especificado la edad gestacional por cuál la están tomando, para que así nosotros podamos determinar una fecha probable de parto, que también se debe dejar consignada en la historia clínica, para que ella sepa que en ese momento, al cumplir las 40 semanas, debe acudir a un centro de vigilancia de la maternidad o en un centro hospitalario en donde le den la indicación de la inducción del trabajo de parto, para evitar que se presenten los óbitos fetales por un embarazo posterno. Siempre se debe ofrecer información fácil de entender y accesible, es decir, que si ustedes se valen también del uso de folletos, del uso de videos, del uso de formas educativas en las que ellas entiendan con mucha más facilidad estas actividades, pues ustedes van a tener una seguridad de que las complicaciones no se pueden presentar pues de forma tan inesperada. ¿Qué otras cosas obligatorias deben consignar en la historia clínica del control prenatal en cada consulta? Que tengan el índice de masa corporal. Y aquí quiero que observen que es diferente la forma de catalogar las alteraciones en el peso para el embarazo, porque una cosa es que la mamá sea obesa o esté en sobrepeso para su talla, y otra muy diferente es que el índice de masa corporal nos dé para la edad gestacional o un inadecuado ganancia de peso, un bajo peso, un sobrepeso y una obesidad, que son los factores de riesgo a tener más en cuenta. Siempre tienen que dejar registrado en la historia clínica peso inicial de la paciente, peso actual de la paciente, índice de masa corporal y la curva registrada de Atalá para saber en qué categoría está, para planear qué tipo de ganancia en kilogramos debe continuar en el embarazo o restringir en el embarazo, y saber qué pacientes tienen más riesgo de presentar alguna complicación. Siempre o las obesas o las que tienen un bajo peso para la edad gestacional deben ser remitidas para manejo nutricional y multidisciplinario específico por las complicaciones que puede traer a largo plazo. Como les decía, la guía es muy puntual acerca de las actividades que nosotros debemos hacer. Toma de tensión arterial, ahí nos dan las características puntuales. La paciente tiene que haber permanecido en reposo por lo menos de 5 a 10 minutos, se debe tener una posición adecuada en cuanto a las piernas, que deben estar sobre una plataforma, se debe quitar cualquier prenda que le haga presión sobre el brazo, se debe tomar la
el quinto ruido de Korolkov para la especificación exacta de la presión arterial y verificar que no empiece un trastorno hipertensivo. Siempre dejar registro en el caso de encontrar cifras tensionales prehipertensivas, hacer curva o mapeo ambulatorio de la tensión arterial. No se establece como rutinario el examen genital, es decir, que las pacientes deben ser valoradas para la parte vaginal únicamente cuando se considere que hay una alteración en cuanto a presentación de dinámica uterina pretérmino o en cuanto a la presentación de flujos o salidas de líquido vaginal. Tampoco se hace de rutina la tamización de la mama durante los controles prenatales. Como les había nombrado al principio, hay dos test importantes, que es el de violencia doméstica, en el que nosotros vamos a dar y a dejar consignado en la historia clínica la presencia o no de afirmación con respecto a si ha sido golpeada, bofeteada, pateada o lastimada en el último año, de si ha sido de estas formas violentada en el embarazo o si en el último año ha sido obligada a tener relaciones sexuales. No hay que darnos pena preguntarle este tipo de cosas y dejar consignado si sí o no, porque ante la respuesta positiva debe recibir apoyo multidisciplinar. Y el riesgo de depresión postparto también se debe hacer con la entrevista en cada control prenatal. Lo mismo, las mismas preguntas específicas dejadas consignadas en la historia clínica. Durante el mes pasado se ha sentido triste, deprimida o sin esperanza con frecuencia. Si la paciente no tiene un nivel para el entendimiento de estas preguntas, pónganlas en palabras de ella. Si ha sentido que no ha podido realizar sus actividades diarias, que no tiene interés por hacer las actividades que antes le gustaban, y si en alguna de esas la respuesta es positiva, si necesita ayuda, de una vez remitirla con el especialista en psicología o en psiquiatría. ¿Qué otras cosas establecen la guía de práctica clínica sobre ciertas condiciones específicas del embarazo? Para la náusea, el vómito, el uso de antiácidos como el hidróxido de aluminio, los cambios en el estilo de vida, es decir, no consumir alimentos gaseosos o muy condimentados o con grasa, y el uso de jengibre, que es el uso en infusiones para tomas breves después de cada alimentación. Para el estreñimiento, la dieta rica en fibra. Para las hemorroides pueden ser cremas tópicas. Ya no se está utilizando los baños de asiento porque se ha evidenciado que las pacientes presentan quemaduras en esas áreas porque no entienden cómo se deben hacer adecuadamente los baños de asientos. Para el síndrome varicoso, las medias de compresión antiembólica. Para el dolor lumbar y la pubalgia, indicación de fisioterapia. Siempre se debe dejar estipulado que las pacientes pueden continuar sus labores profesionales, excepto de que sea un caso extremo en el que ella, no sé, se dedique a cosas que puedan poner en peligro su parte de desarrollo del embarazo. Para los viajes, siempre la hidratación, recomendarla, las pausas y las medidas de compresión. Y para el específico de los viajes aéreos, siempre lo ideal sería que hicieran esos viajes entre la semana 14 a la 28 y después de esas semanas pues restringirlos. Para la verificación del bienestar fetal, únicamente enseñarle a la madre cómo debe valorar los movimientos fetales. Hay que decirle que si en algún momento de la gestación, cuando ya empiece la percepción de los movimientos fetales, estos disminuyan, es decir, que el bebé no se mueva en los momentos en el que ella ya ha consumido algún tipo de alimento o ella tiene alguna actividad relacionada con el estímulo, tiene que acudir por urgencias para ser valorada. Siempre debemos datar las alteraciones del crecimiento fetal con respecto y acorde a la altura uterina. Siempre acostúmbrense a medir la altura. Esta puede ser alterada si está por debajo del percentil 10 o por encima del percentil 90 para una sospecha de alteración específica en la restricción del crecimiento fetal o en la sospecha de un feto grande para la edad gestacional. ¿Qué se debe suplementar? Con ácido fólico 400 microgramos día, desde la consulta preconcepcional, inicialmente 3 meses antes,
del embarazo hasta la semana 12 para prevenir defectos del tubo neural. El carbonato de calcio, 1200 miligramos al día a partir de la semana 14 para disminuir el riesgo de preeclampsia, y el sulfato ferroso, 300 miligramos día si la hemoglobina reporta menor de 14 miligramos sobre decilitros. ¿Qué ecografías están indicadas a solicitar en el control prenatal? Importantes: la ecografía de aneuploidías o tamizaje genético, y aquí hago énfasis en que por favor les expliquen en qué consiste. A veces cuando asisten al segundo nivel para la toma de estas, como pues son exámenes especializados, a veces no se detienen en explicarles, pero cuando ustedes reciban el resultado, traten de decirle a la mamá por qué se está presentando, si presenta alguna alteración y por qué se está solicitando específicamente en palabras que ellas entiendan. Y la ecografía de detalle anatómico que se realiza y se solicita entre la semana 18 a 24 para verificar que las estructuras de desarrollo y formación del feto ya sean adecuadas y no presente alguna malformación que requiera la derivación a un estudio por especialistas en medicina materno-fetal. En cuanto a la vacunación que nos recomienda la guía de práctica clínica, influencia estacional a partir de la semana 14, la DPT celular a partir de la semana 26 y actualmente la vacuna para COVID después de la semana 12 hasta los 40 días postparto. ¿Y qué tamizajes de infecciones se deben hacer? Se debe solicitar urocultivo más antibiograma, esto para, digamos que poniéndolo en contexto, para nuestro primer trimestre, y a partir de ahí los especializados, que realmente son muy pocos, pero son muy importantes tener en cuenta por qué lo solicitamos. El urocultivo más el antibiograma, más por el hecho de tamizar las infecciones y poderlas tratar, y sobre todo las bacteriurias asintomáticas, que son las que están reconocidas que causan un factor de riesgo para amenaza de parto pretérmino. Hemograma y hemoclasificación en el caso de que sean seronegativas para que podamos direccionarlas a recibir el adecuado manejo y verificar si tienen anemia o trombocitopenia. La glucosa en ayunas, en el caso de las pacientes que la tengan alterada inicialmente, de una vez solicitarlas de diagnóstico para diabetes pregestacional, y si no, esperamos a la semana 24 a 28 para tomar la prueba de tolerancia oral a la glucosa y descartar una diabetes gestacional. La prueba rápida para VIH, en el caso de que salga positiva, debemos saber que se debe solicitar la segunda diferente a la que se utilizó para la primera prueba rápida, y en ese caso iniciar el manejo antirretroviral en el caso de la positividad, pedir la prueba confirmatoria con el Western blot y posteriormente la carga viral. La treponémica es la que se solicita para la sífilis y no la prueba no treponémica, esa para que lo tengan muy en cuenta. Esa treponémica, si sale positiva, después sí se debe solicitar la no treponémica en diluciones para saber el estado de la enfermedad. En dado caso de que la presente, siempre se debe dejar registrado los antecedentes sexuales y el examen físico completo para ver si hay lesiones, el antígeno de superficie de hepatitis B, las pruebas de rubeola y citomegalovirus, las pruebas del toxoplasma para ver la inmunidad, IgG e IgM. En el caso de que ambas sean negativas, siempre se debe tomar una tamización mensual, y en el caso de que salgan positivas, verificar la edad gestacional para saber si tomamos test de avidez o IgA. Siempre, como ya les habíamos nombrado, la citología y de exámenes especiales dependiendo de la entrevista que le hagan a la paciente y de la actividad a la que se dediquen, en el lugar en el que se encuentren. La gota gruesa para malaria, en el cual si se está en un lugar muy apartado se le debe dar de una vez manejo, y el ELISA para la enfermedad de Chagas. Siempre se debe dejar consignado con respecto a los trimestres cuál es los signos de alarma. Náuseas, vómito, contracciones, deshidratación, fiebre, dificultad respiratoria, que haya sangrados vaginales abundantes, que haya pérdida de líquido, incluso pacientes que presenten cansancio, debilidad, pueden ser secundarios a una anemia. Esto porque se los dejo así, porque la mayoría, inclusive los médicos que atienden a las gestantes en urgencias, no lo dejan consignado, y está establecido que siempre se debe ir la paciente con esas recomendaciones por escrito. Eso con respecto a lo del control prenatal, que como les dije, son la extracción de las recomendaciones puntuales que como primer nivel debemos hacer. Y para las del trastorno hipertensivo, realmente en el primer nivel no hay muchas actuaciones que nosotros podamos hacer, excepto la identificación de los factores de riesgo
factores de riesgo moderado y de alto riesgo para iniciar la suplementación del ácido acetilsalicílico para intentar prevenir un poco la presentación abrupta de la patología compleja que sería o la preeclampsia o el síndrome de HELP. Los factores de riesgo moderado, primigestantes, gestantes mayores o igual a 40 años, un periodo intergenésico mayor a 10 años, un índice de masa corporal mayor a 35, sobre todo si ese es el valor que se tiene preconcepcional o en la primera consulta, embarazo múltiple, un antecedente personal o familiar de preeclampsia. Los de alto riesgo son el trastorno hipertensivo en embarazo anterior, la enfermedad renal crónica, la enfermedad autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico o el síndrome de antifosfolípidos, la diabetes 1 o 2 y la hipertensión crónica. Con 2 o más factores de riesgo se inicia suplementación con ASA, 75 a 100 miligramos por encima de la semana 12 hasta el parto, y calcio siempre 1200 miligramos por encima de la semana 14. Y con un solo factor de riesgo, de alto riesgo, se inicia también la suplementación. ¿Con qué nosotros podemos hacer los diagnósticos en caso de que se nos presente una paciente con factores de riesgo y con las cifras tensionales que ya sabemos, digamos, digamos, el valor a partir del cual nosotros debemos sospechar de un trastorno hipertensivo, que son tensión arterial sistólica de 40, tensión arterial distólica de 90. ¿Cómo nosotros vamos a confirmar el diagnóstico? Con la proteinuria, siempre para nosotros identificar, tenemos una paciente hipertensa, la catalogamos como un trastorno hipertensivo asociado al embarazo, la ingresamos por urgencias, para tomarle los exámenes. Dentro de los exámenes siempre, si tienen tiras reactivas, solicítenla con la lectura automatizada o haciendo la relación proteinuria-creatinuria. Específicamente, los valores para la positividad de las tiras reactivas, uno mayor, a 2 cruces, y la proteinuria aislada con un valor de 30 miligramos sobre milimol, y la proteinuria en 24 horas, que está el primer nivel capacitado para solicitar 300 miligramos en 24 horas. Siempre evidenciar que la paciente en la recolección no tenga una infección o no se haya dado de forma inadecuada la recolección para las 24 horas y que se pueda como tal obtener el resultado. Las pruebas diagnósticas en el seguimiento de las pacientes que nosotros ya hemos diagnosticado ¿con qué paciente se va a quedar el primer nivel? Probablemente con una paciente que tenga una preeclampsia porque tiene las cifras tensionales altas, ya tiene la proteinuria y hay que hacerle exámenes por lo menos semanales de la función del resto de los órganos para no ver que haya un daño significativo, porque en ese caso, o sintomatología neurovegetativa, porque en ese caso ya estaríamos hablando de una preeclampsia severa. Nosotros en el primer nivel nos quedaríamos con una no severa, es decir, una paciente que tiene proteinuria positiva, que en algún momento presentó cifras tensionales altas, no hizo como tal un vasoespasmo significativo de daño a órgano blanco. En esas mujeres, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer en este primer nivel? Monitorización por lo menos 2 veces por semana en la función renal, del lactato deshidrogenasa, electrolitos, conteo completo de células sanguíneas, transaminasas y bilirrubinas. Ya con la proteinuria positiva se hace el diagnóstico único, no se debe repetir rutinariamente, siempre medir la presión arterial las veces que sea necesario para verificar que no está entrando en una severidad. No se utiliza como rutinario para que ustedes envíen los Doppler de las arterias uterinas, ya si en el primer trimestre fueron positivas, no van a tener un cambio significativo, y ya la paciente pues con una preeclampsia realmente no nos va a hacer nada tener un nuevo tamizaje de las arterias uterinas. ¿Qué manejo se pueden dar en urgencias? El manejo que se realiza es el manejo de la no severidad, es decir, el manejo siempre tiene que ir liderado obviamente por un especialista en ginecología y obstetricia. Siempre se debe iniciar los trámites de remisión para hospitalización y tratamiento hipertensivo, que se puede dar la oportunidad de iniciarlo acá, dado que nosotros tenemos cómo controlar el perfil toxémico y tener la mayoría de los primeros medicamentos a la mano, que en este nivel sería pues el nifedipino. Aquí solo tenemos nifedipino de 30 miligramos, ese se daría en una dosificación de 30 cada 8. Otros medicamentos establecidos que se pueden determinar para las preeclámpticas no severas son el alfametindop, de 250 a 500, que se puede dar cada 6 o cada 4 horas como mínimo, pero siempre obviamente bajo orientación guiada del ginecobstetra.
para mantener obviamente los objetivos de presión arterial sistólica por debajo de 90 y diastólica por debajo de 140. Siempre que no se contraindique, dar manejo, en el dado caso de que se tenga que remitir a la paciente, dar el manejo con corticoides para maduración pulmonar y que la paciente llegue lo más estable que se pueda al segundo nivel para finalización del embarazo, y eso lo hablo aquí en este caso de las preeclampsias severas que se nos presentan aquí por urgencias. Pacientes con cifras tensionales por encima de 160, 110, con síntomas de vasoespasmo claros o con alguna alteración de los paraclínicos. Ya se debe considerar preeclampsia severa y se debe iniciar el manejo acá para poder remitir a la paciente estable. ¿Qué se da? El tratamiento de neuroprotección materna con el sulfato de magnesio. Se deben dar 4 gramos endovenosos como primera dosis y después se deja 1 gramo oral. Listo, se debe iniciar con el tratamiento antihipertensivo, el que nosotros tenemos, que es el nifedipino de 30 miligramos. No está indicado en los primeros niveles ni el uso de diazepam, ni el uso de fenitoína, ni siquiera en la inminencia de eclampsia, hasta que no sea indicada por un especialista en ginecología y obstetricia. Siempre mandarlas con verificación del bienestar fetal. Siempre todas las pacientes deben ser remitidas con bienestar fetal, mínimo una monitoría fetal. Y esas son las recomendaciones específicas que hace como tal la guía de práctica clínica para el manejo de estas primeras 2 secciones. Más adelante, me imagino, tendrán la charla sobre infecciones, sobre distorsiones del trabajo de parto y las ya especificadas para las hemorragias obstétricas. Muchas gracias. Queremos dar las gracias a todas las personas que participaron el día de hoy. Recuerden, esto va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube. Primeramente,